Hola queridos estudiantes, comenzamos la clase número 9 de biología y aquí les dejo el título y objetivo de la clase. Ustedes ya saben cuáles son los niveles de organización ecológica, pero esta vez vamos a profundizar en la población, en las características que tienen las poblaciones, porque estas no son estáticas, cambian y se ven afectadas o beneficiadas por los factores bióticos y abióticos del ecosistema. Una rama de la ecología que estudia las poblaciones se llama ecología de poblaciones y en ella se analiza la dinámica y estructura poblacional, es decir, su tamaño, crecimiento, sexo, edad, y a partir de esto vamos a conocer 9 propiedades o características que tienen las poblaciones. La primera característica que presentan las poblaciones es que están reproductivamente aisladas de otros grupos. Los individuos de una población se reproducen entre sí porque entre ellos existe un conjunto de características, comportamientos y procesos fisiológicos que simplifican la obtención de nuevos individuos. Por ejemplo, aquí en la imagen aparece una población 1 conformada por conejos y otra población, número 2, conformada por gatos. Si se dan cuenta, ellos, población 1, presentan características específicas, procesos y momentos específicos en donde ellos podrán reproducirse. Lo mismo pasa con la población 2. En la naturaleza se da que existen mecanismos naturales como, por ejemplo, diferencias de hábitat, diferencias sexuales o de floración. ¿Para qué? Para que un individuo de esta población no pueda reproducirse con un individuo de esta otra población. A eso se refiere a que esté aislada reproductivamente de otra. Es decir, lo que debe pasar es que por las características propias de cada una de estas poblaciones, solo entre ellos se puedan reproducir y así obtener un mayor número de individuos. La segunda característica que presentan todas las poblaciones es que cada una tiene su propio comportamiento. Y con esto me refiero a la forma en cómo actúa una población durante su desarrollo, ya sea por los estímulos del entorno, su forma de reproducción o cómo van a obtener los recursos. En la imagen aparecen dos tipos de poblaciones diferentes y cómo ellas obtienen su alimento. Uno lo hace a través de la captura y otro por un proceso de polinización. Tercera característica, toda población tiene un tamaño. Y eso se explica con una N mayúscula que significa tamaño poblacional, número de individuos. Al tamaño poblacional le afectan tres factores: la natalidad o los nacimientos, la mortalidad o las muertes, más las migraciones. En las migraciones que corresponden al desplazamiento o movimiento de individuos tenemos la inmigración, que significa que los individuos ingresan a otra población, y la emigración, que serían aquellos individuos de una población que salen desde el origen, desde donde ellos nacen. En este caso, estos factores aumentan o reducen el tamaño poblacional. Si hay más nacimientos y más inmigración, el tamaño poblacional aumenta, mientras que las muertes y la emigración provocan que se reduzca ese tamaño poblacional. Esta que aparece acá es la fórmula matemática para calcular el tamaño poblacional. Ahora, además de tener estos factores que afectan al tamaño poblacional, también debemos considerar el potencial biótico, que corresponde a la máxima capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas. Las poblaciones pueden tener un bajo potencial biótico, como por ejemplo las ballenas, los elefantes y los seres humanos. Es decir, que su capacidad de reproducción es baja, a pesar de que tengan condiciones óptimas. Pero hay otras especies que tienen un alto potencial biótico, como las bacterias, los conejos y los peces. Es decir, ellos en condiciones óptimas se reproducen en muchas cantidades. Otro factor que afecta al tamaño poblacional es la resistencia ambiental,
que serían todos los factores bióticos y abióticos que nos impiden o restringen el crecimiento de una población. Y en este caso tenemos, por ejemplo, las inundaciones, la sequía o la depredación. Cuarta característica, toda población tiene un tipo de crecimiento que puede ser exponencial o curva J, o también crecimiento logístico, sigmoidal o curva S, que explicaré a continuación. El crecimiento poblacional se entiende como un cambio en el número de individuos en función del tiempo. Es así, como les dije, que existen dos tipos de crecimiento. El exponencial o curva J, que es el primero a cual haré referencia, se llama de esta forma porque cuando graficamos se asemeja a la letra J. Un poco más ordenado aparece aquí, pero en el fondo ese es el motivo de por qué se llame así. Y sus ejes nos hacen referencia a cómo crece la población, es decir, cómo es el tamaño poblacional en relación al tiempo que transcurre. ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de crecimiento? Este se da cuando las condiciones ambientales son óptimas, es decir, no hay ningún factor limitante. Y es típico de especies con un alto potencial biótico. Por ejemplo, las ratas, conejos, bacterias. Ellas tienen un alto potencial biótico y por lo tanto, si les doy las condiciones ideales, van a crecer rápidamente y eso se conoce como un crecimiento exponencial. Pero recuerde que esto siempre se da cuando las condiciones son ideales, es decir, cuando esa población tiene todo para crecer y aumentar rápidamente el tamaño de su población. El tipo de crecimiento logístico sigmoidal o curva S, también llamado así por la S que forma en su gráfico, en este caso, este modelo representa una población que crece inicialmente rápido, como aquí se muestra, vamos creciendo y luego lo hace rápidamente, pero llega un punto en que pierde esa capacidad de crecer y es debido a que el ambiente llega a su límite. Esto también se conoce como la capacidad de carga o también conocida con la letra K. Así. La capacidad de carga es el límite que tiene el ambiente para sostener a una población. En condiciones naturales, los recursos son limitados. La población crece exponencialmente hasta que llega la resistencia ambiental. Y esto frena el crecimiento de la población. Entonces es ahí cuando comienza a crecer lentamente porque los recursos son menores y empieza a existir una competencia hasta que se mantiene en su capacidad de carga, que como les dije, es el valor que nos indica el tamaño máximo de una población que un ambiente puede soportar. Es típico en los mamíferos, pero también se da en la mayoría de las poblaciones que tiene un bajo potencial biótico. La quinta característica que tiene toda población es que posee una estrategia de vida. Esto corresponde al conjunto de características que influirán principalmente en la supervivencia y en la reproducción de un tipo de organismo. La estrategia de vida puede ser tipo R o tipo K. Si es una estratega tipo R, va a tener muchas crías, pero van a madurar rápidamente. Su esperanza de vida es corta, no hay o hay un poco de cuidado parental, es decir, de cuidado a sus crías, presentan un crecimiento tipo exponencial y son de un tamaño pequeño. Ejemplos de esto tenemos a las bacterias y las flores. Si por otro lado su estrategia de vida es del tipo K, en este caso sus crías serán pocas, de una maduración más lenta, pero tienen una larga esperanza de vida. Cuidan mucho a sus crías, su cuidado es intenso. El crecimiento es del tipo logístico. Tienen un cuerpo grande de gran tamaño y ejemplos de este tipo serían los árboles y mamíferos grandes.
Sexta característica, toda población tiene una estructura etaria y en esta se distinguen tres tipos y está relacionada a la etapa reproductiva de la especie. Por ejemplo, en la etapa prerreproductiva hace referencia a los individuos jóvenes que todavía no están preparados para tener descendencia. La etapa reproductiva, que sería esta de acá, nos indican que biológicamente estamos listos y preparados para generar descendencia. Y la posreproductiva nos indican que ese periodo de reproducción ya pasó. A partir de esto tenemos tres representaciones. El tipo pirámide nos dicen que la población está en crecimiento porque el número de nacimientos es mayor a la etapa reproductiva y posreproductiva. Por lo tanto, esa población tendrá tendencia a crecer. El tipo campana nos indica que la población está estable porque el número de nacimientos y en etapa reproductiva está más o menos en equilibrio. Mientras que el tipo urna nos indica que esa población está en declive, que se puede extinguir, porque el número de nacimientos es menor. Séptima característica, toda población tiene una densidad. La densidad poblacional en ecología se relaciona con el número de individuos de una especie por unidad de superficie de hábitat en un momento determinado, siendo el hábitat el espacio donde vive la población de forma óptima porque es ahí donde están todas las condiciones necesarias. Es decir, esta fórmula relaciona la distribución y la abundancia de la especie. Si quisiera realizar un ejercicio, aquí tenemos un ejemplo. Se requiere conocer la densidad poblacional de Santiago. Para esto sabemos que por 2 kilómetros cuadrados existen 16.928 habitantes. Si aplico la fórmula, debo realizar una división y a partir de esto sabré que la densidad poblacional de Santiago serían 8.464 habitantes por kilómetro cuadrado. La octava característica nos dice que toda población tiene una curva de supervivencia. Esto nos indica cómo sobrevive una especie determinada en un momento y bajo ciertas condiciones ambientales. Existen las curvas tipo 1, 2 y 3. En el tipo 1, esta nos indica que la supervivencia es grande en edades tempranas y disminuye, cae rápidamente cuando estamos cerca del final del ciclo de vida. Es típico del ser humano y grandes mamíferos. En la curva tipo 2, esta nos indica que la supervivencia disminuye de manera constante con la edad. Aquí tenemos, por ejemplo, a los insectos, aves y reptiles. En la curva tipo 3, esta nos dice que la supervivencia es baja en edades tempranas porque hay una elevada mortalidad, pero de los que logran sobrevivir, ellos llegarán a etapas más finales del ciclo de vida. Es típico de los árboles, peces y los insectos. Novena y última característica de la población es que todas ellas tienen un tipo de distribución, es decir, una forma en cómo se reparten, se dispersan los individuos de una población en un área determinada y pueden hacerlo con un modelo agrupado o agregado cuando necesariamente esos individuos de la población tienen que estar unidos, juntos, porque de esta forma adquieren los recursos necesarios o en ese espacio están los recursos necesarios para poder sobrevivir. También existe un modelo de tipo regular o uniforme cuando cada uno de los individuos de esa población tiene más o menos una distancia constante uno de otro, ya que de esa forma tienen todos los recursos necesarios para su sobrevivencia. Y finalmente existe un modelo al azar o aleatorio, es decir, acá da lo mismo el orden, porque en todos los espacios están los recursos necesarios para que estos puedan sobrevivir. Ejemplos de estos tenemos en el caso del modelo agrupado o agregado, a las manadas, cardúmenes y nosotros. Es el tipo más común de distribución. En el tipo regular uniforme se da igual en los bosques, y por sobre todo de forma artificial en la agricultura. Mientras que el modelo al azar o aleatorio son las selvas, porque ahí el individuo puede estar en cualquier punto y encontrará todos los recursos que necesita. El ejemplo típico es el bosque valdiviano.